Muy bien. Compartimos la pantalla y arrancamos nuestro paseo. Ok. ¿Están viendo bien ahí? Gabriel, haceme así con el dedo. Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos nosotros Lag BaOmer. Es esta fecha. ¿Qué tipo de festividad es? Ni siquiera tiene un nombre. Una fiesta que nombramos apenas por su fecha en el calendario. Es un día 33 de una cuenta, la cuenta del Omer, como si fuera una estación intermediaria en un viaje que nos va a llevar hasta la fiesta de Shavuot. Y por eso le puse por título a nuestro encuentro de hoy, Lag BaOmer, un alto en el camino. Si hablamos entonces de Lag BaOmer, vamos a ver que Lag, la primera de las palabras, en verdad no es una palabra. En hebreo, Lag no es nada. Lag es una sigla. Así como tampoco existe la palabra Tanaj. Nuestra Biblia es una sigla. Torah, Nevi'im y Ketubim. El Pentateuco, los profetas, los escritos. Así como Tzahal, la forma en la cual denominamos al ejército de Israel, tampoco es una palabra. Tzahal es una sigla. Va a ganar de Israel. Ejército de defensa de Israel. Lo mismo sucede con Lag. Lag quiere decir 33 y está en gematria. Le voy a pedir a aquel que tenga el micrófono encendido que lo ponga en silencio, por favor, para que no entre el ruido. La palabra lag decía la gematria en esta ciencia que los rabinos de la época de los Midrashim de Aarón le colocaron un valor numérico a cada una de las letras de nuestro alfabeto, de nuestro Aleph Bet. De la letra Aleph, la primera, a la letra Yud va de 1 en 1 el valor. De la letra Jaf a la letra Tavi va de 10 en 10. Desde la letra Kuf hasta la letra Taf, las 4 últimas letras van de 100 en 100. Así es que la palabra lag, la lamed, que es la L, suma 30, la gimel, que es la G, suma 3, y de ahí que lag es la forma en que se escribe 33 en hibrid, en hebreo. Entonces, lo primero que aprendemos es que lag, es decir, 33. Después nosotros, esperen un minutito, que estas cosas suelen pasar. Se tildó el mouse, vamos a ponerlo de vuelta acá. Ok. Deseamos entonces, lag es 33 y tenemos lag BaOmer. ¿Qué es el Omer? El Omer, vamos a ver, lo primero que vamos a hacer, siendo personas modernas, es recurrir ¿a dónde? A Wikipedia. Seguramente Wikipedia tiene la respuesta y Wikipedia, la enciclopedia virtual, dice un Omer es una antigua unidad de medida
equivalente aproximadamente a 1.300 gramos, 1,3 kg. Se usaba en la época del templo de Jerusalén. En verdad, vamos a ver que es anterior. Y dice que la palabra Homer a veces es traducida como gavilla, y específicamente se refiere a una gran cantidad de grano suficiente para agruparse en fardos. Ok, tenemos más o menos alguna noción, alguna idea de lo que podría llegar a ser el Homer, más o menos 1,3 kg de algún cereal, pero más allá de lo que nos puede enseñar Wikipedia, vamos a ver qué es lo que nos dice la Torá sobre el Homer. Vemos entonces esperen un minuto que esto se anda trabando. Ok, vamos a salir un minuto. Voy a volver a compartir, así entramos de vuelta. Bien. La Torá entonces nos dice en el libro de Baikra, el libro de Levítico, ahí en el capítulo 23, en esos versículos 9 al 22, la parashá que leyéramos el Shabbat pasado, parashá Temor, nos dice que Adonai le dice a Moshe, cuando lleguen los Bnei Israel a la tierra de Israel, van a recoger la cosecha y van a traer un homer de los primeros frutos al sacerdote. Y él va a recibir esa ofrenda. Y después nos dice, van a contar 7 semanas completas desde el día posterior al primer día de Pesaj, o sea, desde el día que trajisteis el homer de la ofrenda alzada, al cumplirse 50 días, van a ofrecer un nuevo sacrificio para Dios. Muy bien. Hasta acá lo que tenemos es, Dios le dice a Moshe, cuando el pueblo entre en la tierra de Israel, van a traerle un homer, van a llevarle un homer al sacerdote, al Cohen, como una ofrenda. Hasta ahora no nos dice un homer ni de qué, ni cuánto, por lo cual nosotros podemos deducir el homer, esta medida, es algo conocido a la gente. No hay ninguna otra explicación. Pero viene medio difícil el día con la presentación. Pero, si ven acá, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Los que vivimos la década del 80 nos vamos a acordar del reloj del famoso DeLorean, el auto de Volver al Futuro. Y si bien la Torá nos hablaba del Homer, de que había que llevarle esta ofrenda al Cohen, de que se iban a contar 7 semanas, desde el día después de Pesaj hasta llegar a Shavuot, es interesante que la Torá, antes de esto, ya había mencionado el Homer. Esto que nosotros tenemos acá son los Bnei Israel recogiendo el maná
el alimento que caía del cielo y que alimentó durante los años de la travesía, durante esos 40 años, a nuestros antepasados. Cada mañana caía, cada persona, cada dueño de familia, cada cabeza de familia tenía que agarrar la cantidad suficiente para alimentar a su familia. Y en ese sentido, la Torá, ahí en esa fuente, en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 16, nos dice, apenas el pueblo cruza el Mar Rojo, el pueblo empieza a quejarse, tenemos hambre, no tenemos lo que comer, ¿para qué salimos de Egipto? Estábamos bien allá, mirá ahora, estamos en el medio de la nada, nos vamos a morir de hambre. Y entonces aparece este texto en donde Dios dice lo siguiente: y al ver eso, los hijos de Israel se preguntaron entre sí, ¿qué es? De ahí sale el nombre maná, manhu, ¿qué es esto que está cayendo? Porque no sabían lo que era. Y Moshe les explicó, es el pan que os da Adonai para que ustedes coman. Esto es lo que ordenó Adonai. Recogerá cada cual lo que necesite, un homer por cabeza, según el número de almas de cada tienda, de cada carpa. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y recogieron algunos más y otros menos, y midieron con el homer, y nada le sobró al que había recogido mucho, y nada le faltó al que había recogido poco. Por lo tanto, antes de que la Torá nos hable sobre el Homer, sobre estas 7 semanas en las cuales nos encontramos entre Pesaj y Shavuot, ya la Torá nos había hablado del Homer y de vuelta no explica lo que el Homer significa. Por lo tanto, deducimos esta medida del Homer era absolutamente conocida para el pueblo y era una medida que se utilizaba en esa época. Muy bien. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos las 7 semanas que son esto mismo, una escalera entre Pesaj y Shavuot. Y a propósito, coloqué Pesaj acá abajo y Shavuot aquí arriba. Porque el propósito de estas 7 semanas es que nosotros nos elevemos día a día, semana a semana. ¿Por qué una fiesta tan bonita, tan hermosa, tan folclórica, tan importante para nuestro acervo cultural como Pesaj tiene que estar acá abajo? Porque justamente Pesaj es literalmente estar en el pozo. Nuestros antepasados eran esclavos, la condición más baja que un ser humano puede llegar a tener. Pesaj, desde el punto de vista geográfico, también se encuentra en una depresión. En la Torá, cuando se nos habla de Egipto, de Mitzrayim, la Torá nos dice, tanto de Abraham como de Jacob, la Torá dice así, Yered Mitzrayma, descendieron a Egipto, porque geográficamente Egipto estaba mucho más abajo que Israel, y por eso, contrario sensu, decimos, cuando vamos a Israel,
hacemos aliyá, subimos, porque se encuentra elevado por su disposición geográfica. Y además, tenemos entonces esto de estar en el pozo. Somos y éramos esclavos. Estas 7 semanas empezamos a contar desde Pesaj, a partir de la segunda noche de Pesaj, nos van a llevar al día 50 a encontrarnos con la fiesta de Shavuot. Por eso el mundo cristiano celebra la festividad de Pentecostés, que exactamente son 50 días después de la Pascua, nuestro mismo origen. Shavuot se encuentra aquí arriba, primero porque hemos tenido la posibilidad de día a día subir estos escalones. Segundo, a diferencia de Pesaj, estábamos geográficamente en una depresión, en un pozo. Shavuot, vamos a celebrar la entrega de la Torá. Y, como ustedes saben, recibimos la Torá en la cima del Ar Sinai, del monte Sinai. Fíjense, Pesaj, acá abajo, Shavuot, estamos en la cima del monte. Y además de ser esclavos, 7 semanas después, pasamos a convertirnos en un pueblo con ley, con un ordenamiento que nos iguala y que nos limita, nos ordena. En la época en que el Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, existía, cada uno de estos días las personas debían acercarse al Beit HaMikdash y ofrecer esta ofrenda de cebada. El Omer era de cebada, que era el cereal que empezaba a aparecer en esta época. Y era la manera de agradecerle a Dios por todas las cosechas que después iban a empezar a aparecer en Shavuot. Y por eso es que vamos a tener los bikurim, los primeros frutos. Hoy en día no tenemos más templo. Hoy en día, no, al menos nosotros, no vivimos en Israel. La manera en que todo nuestro pueblo celebra, conmemora estas 7 semanas es haciendo la cuenta, lo que se llama Sfirat HaOmer, la cuenta del Omer. Cada una de las noches vamos contando el día en el cual nos encontramos. Y por eso, ayer a la noche, en la oración de Arbit, en la oración vespertina, declaramos, hoy estamos en el día 33 de esta cuenta del Omer, con el cual llegamos a la 4ª semana y los 4 días del Omer. Así vamos contando día a día hasta que lleguemos a Shavuot. Es muy interesante se dice, y esto tiene que ver con la lectura que nosotros vimos antes, que hablaba del Omer y cuando nuestro pueblo recogía el maná en cada una de las mañanas, se dice que cada porción de maná es idéntica a una medida del Omer. Comenzamos a contar y a recoger espigas el día posterior a la liberación. Pedimos por nuestro alimento utilizando la misma cantidad que obtuvimos del cielo. Ser libres es proveernos de nuestro propio sustento. Ser esclavos es obtenerlo para otros.
La libertad es una celebración diaria. Es por eso, en este tiempo, la Torá nos pide recordar el milagro del maná. Y en ese sentido, nosotros tenemos que recordar que alguna vez recibimos y que ahora es tiempo de devolver y tiempo de agradecer. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo esto de Lag Baomer, este día 33, dentro de estas 7 semanas, no es solo el día conocido como en donde encendemos antorchas, sino que hay muchas enseñanzas que a veces están escondidas a la espera de que nosotros las podamos rescatar. No sé por qué está difícil hoy el día el tema este de compartir la pantalla, pero no vamos a desesperar en el intento. Vamos a viajar un poquito más a través del tiempo. Recién estábamos en la época de la Torá, en la época bíblica. Vamos a viajar un poquito más. Nos vamos a volver a subir al DeLorean. Y vamos entonces a llegar a Yevamot 62b. Yevamot 62b es una fuente de la Torá. Nos dice, pido disculpas, es una fuente del Talmud, eso es lo que yo estaba pensando, una fuente del Talmud, el tratado de Yevamot, la página 62b, estamos más o menos, para que se puedan ubicar históricamente, entre el siglo III, siglo IV, siglo V, que es todo el periodo talmúdico, ya de la era común. Y acá tenemos una pandemia, quizás igual que la que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque el Talmud se pregunta, ¿por qué murieron los alumnos de Rabbi Akiva? ¿Cuál fue el pecado que cometieron? Y vamos a ver que el Talmud nos va a contar, va a tener 24.000 alumnos Rabbi Akiva, y aparentemente, como vamos a ver, hay una plaga, hay una epidemia, donde entre Pesach y Shavuot, en este periodo que nosotros estamos transitando, mueren miles y miles de sus alumnos. Y el Talmud contesta en forma clara y precisa, murieron porque no se respetaban los unos a los otros. Por lo cual, este periodo que va desde la segunda noche de Pesaj, donde empezamos a contar el Omer, hasta Lag Baomer, estas 7 semanas, salvo Lag Baomer, son 7 semanas de luto. No es un luto completo, es un semiduelo. ¿Cómo es esto de que haya un semiduelo? Muy bien. Existen tradiciones en este periodo. Existen entonces tradiciones en este periodo de no realizar ceremonias de casamiento, y por eso es que, si se van a fijar en las distintas sinagogas a lo ancho y a lo largo del mundo, entre Pesaj y Shavuot no suelen haber jupot. También en este periodo, como
para marcar el semiduelo, de la misma manera lo hacemos cuando uno de nuestros seres queridos fallece y los 30 primeros días hemos prohibido cortarnos el pelo, afeitarnos, como una manera de poder decir, no me interesa en este momento mi digamos, aspecto externo, si estoy lindo, si no estoy lindo, si tengo el pelo más largo, si me salen muchas canas, porque me tengo que ocupar de la parte interna. De la misma manera, en estas semanas está la costumbre de no cortarnos el pelo y no afeitarse. Incluso hay quienes también en este periodo, para marcar esto de que estamos en semanas de semiduelo, no escuchan música. ¿Tá? Hay comunidades ortodoxas o ultra ortodoxas en donde tienen prohibido escuchar música en todo este periodo. Y acá estamos hablando de fuentes clásicas. Cuando hablo de fuentes clásicas, les digo más o menos hasta el siglo XV, siglo XVI, la época donde aparece el Shulchan Aruch, escrito por el rabino Yosef Karo. De más está plantearles que el siglo XX nos cambió el panorama de estas 7 semanas. ¿Por qué? Porque fueron apareciendo fechas que no eran conocidas en los siglos anteriores y que cobraron y tienen una importancia, una significación absolutamente muy grande. En estas 7 semanas, y nosotros ya las hemos pasado, tenemos Yom HaShoah, tuvimos Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut, vamos a tener la semana que viene Yom Yerushalayim, el día en donde vamos a recordar la reunificación de la ciudad de Jerusalén en el año 1967. Son tanto Yom HaTzmaut, el día de la independencia, como Yom Yerushalayim, fechas alegres a celebrar y para festejar. Por eso es que dentro del mundo ortodoxo y dentro del mundo ultra ortodoxo principalmente, existe ciertas dicotomías con Yom HaTzmaut, con Yom Yerushalayim, con el tema de música, de salir a bailar, de salir a celebrar en estas fechas por las 7 semanas en las cuales nos vamos a encontrar. Pero el día del Lag BaOmer, que estamos terminando, es una isla. Es como yo les puse en el título, un alto en el camino. ¿Por qué? Porque el día del Lag BaOmer, como los alumnos de Rabbi Akiva dejaron de morir en este día, aparentemente la epidemia terminó el día del Lag BaOmer, ese día nosotros tenemos la costumbre de cortar el pelo, de afeitarse, y en un contexto más normal, en un contexto de un año más tradicional del que nos está tocando vivir, el día del Lag BaOmer, y principalmente en Israel, es un día donde se permiten celebrarse Sukkot. Dentro de estas 7 semanas es el único día en el cual está permitido celebrar ceremonias de casamiento religioso. Muy bien, pero no son las únicas tradiciones que trae el día del Lag BaOmer. Una tradición menos conocida es esta que ven acá, que se llama
Upsherin, y que en hebreo, porque Upsherin o Abshern en yiddish o Halaká en hebreo, es la ceremonia de origen cabalístico, místico, que consiste en cortarle el pelo a los varoncitos cuando llegan a los 3 años. No sé si les ha tocado ver, pero dentro de los círculos ortodoxos o ultraortodoxos, cuando un niño varón nace, no le cortan el pelo hasta que el varón cumpla los 3 años, y el día del Lag BaOmer se hace la ceremonia de su primer corte de pelo. ¿Por qué? Esto tiene origen en la Torá. El libro de Vaikra, el libro de Levítico, en el capítulo 19, el versículo 23, dice que está prohibido comer la fruta de un árbol durante los primeros 3 años. Por eso se acostumbra a no cortar el pelo de los chicos varoncitos en esos primeros 3 años, comparándolo simbólicamente con un árbol, con la esperanza que, al igual que un árbol crece alto, fuerte y da frutos, el niño crezca en sabiduría, en buenas acciones y llegue a tener su propia familia. Los Yehudim Hasidim, los hasídicos, comúnmente son los que llevan adelante esta, digamos, tradición, esta ceremonia del Upsherin. A veces es interesante que el pelo que se corta se lo pesa y se da una cantidad equivalente en sedaká. Quizás si el pelo es lo suficientemente largo, hay quien lo dona a alguna entidad que haga pelucas para chicos o chicas que tengan cáncer. Otra costumbre es que cada uno de los invitados va cortando un poquito del pelo de ese digamos, chiquito, y le entrega algo para que el chiquito haga tzedaká. Aparentemente, esta ceremonia, el Upsherin, se origina en el siglo XVII dentro del mundo hasídico, y se cuenta que el primero que empezó a cumplir con esta tradición fue el famoso rabino Yitzhak Luria, el famoso rabino cabalístico, y le cortó el pelo a su hijo en Lag BaOmer. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver la Kabbalah con Lag BaOmer y por qué Yitzhak Luria, el Rab Luria, le cortó el pelo a su hijo en este día de Lag BaOmer. Obviamente no podemos hablar de Lag BaOmer sin mencionar a las grandes personalidades, a los grandes personajes de Lag BaOmer. Esperen que se quedó atrás. Obviamente el personaje central es Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, conocido como Akiva ben Yosef, normalmente llamado Akiva a secas. Se sabe que proviene de una familia comparativamente humilde, que aparentemente vivió entre el año 50 ya de la era común, o sea, en el primer siglo de nuestra era común, que muere en el año 135 de la era común. Según el Talmud, su papá se convirtió al judaísmo
llamándose Yosef. Se sabe también, por tradición, Akiva fue un pastor de ovejas. Volvemos a algo muy importante en nuestra cultura y en nuestra cultura histórica, que tiene que ver con los grandes personajes. Abel era pastor, fue asesinado por su hermano Caín. Abraham es pastor, Isaac, Jacob, Moshe va a ser pastor, David va a ser pastor. Miren la importancia del roetzón, del pastor dentro de nuestra cultura, de nuestra tradición. No es casual también en el mundo protestante, muchos siglos después, al líder religioso se le diga pastor, porque tiene que ver con cuidar el rebaño. Y Akiva sigue esta misma tradición de que el líder es pastor, y al ser pastor entonces sabe cuidar a sus ovejas, y sabe cuidar a su rebaño, y va a saber cuidar a su grupo. Entonces, Rabbi Akiva era absolutamente ignorante de las leyes, de nuestras tradiciones, lo que se llama un Am Haaretz, un hombre del pueblo. En tal sentido, se cuenta que Rabbi Akiva trabajó como pastor para uno de los hombres más ricos que vivían en esa época. Más o menos estamos hablando la época donde va a ser destruido el segundo templo, años 70 de la era común. Se llamaba Calvá Sabúa. Al poco tiempo se enamora de su hija Rachel. Esta acepta ser su esposa a condición de que comenzara sus estudios en la academia de Lod. Hoy en día todos conocemos la ciudad de Lod, está muy cerquita a Tel Aviv, porque es en donde está el aeropuerto, Ben Gurión. Y acá les quiero contar una historia muy simple, pero muy profunda, de Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, como les conté, era un bruto, no tenía mucho estudio, pero Rachel le tenía mucha fe y le veía el potencial. Entonces, nos cuenta el Talmud que los dos salen a pasear y Rabbi Akiva se queda mirando cómo desde una pequeña cascada iba muy lentamente, suavemente cayendo, gota por gota, y esa gota, después de miles de años, iba orando la piedra y la iba perforando. Y entonces Rachel, con mucha dulzura, lo mira a Akiva, a su esposo, y le dice: si esa gota de agua puede perforar la piedra, aunque demore, ¿cómo vos, mi amor, no vas a poder aprender Torá? Por lo tanto, andá y estudiá. Y así es como Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva que todos estudiamos y todos conocemos, a la edad de 40 años, siendo padre de una numerosa familia, decide concurrir a la academia de su pueblo natal, Lod, dirigida por Eliezer Ben Hírcano, que fue la única persona a la que después Rabbi Akiva llamaba Morí Urrabí, mi maestro, mi rabino. Tenemos
aquí que Rabbi Akiva vuelve. Rabbi Akiva vuelve ya después de los años, porque Rabbi Akiva permanece 12 años en la casa de estudios. Esto a veces pasa por alto, ¿sí? Pero 12 años separado de su familia. Entonces, cuando volvió, tenía 12.000 discípulos. Nos cuenta el Talmud en el tratado de Ketubot. Oyó, cuando volvió, cómo un anciano le preguntaba a su mujer: ¿hasta cuándo vas a seguir siendo la viuda de un vivo? Y Rachel respondió: si él me escuchara, se quedaría otros 12 años más. Entonces Rabbi Akiva dijo: con tu permiso, lo voy a hacer. Rabbi Akiva se fue nuevamente y se quedó otros 12 años en la casa de su maestro. Cuando volvió, 24 años después de haber partido, le seguían 24.000 alumnos. Su suegro, este hombre rico, llamado Calvá Sabúa, lo había echado cuando se enteró que se había casado en secreto con su hija Rachel. Dicen, el Talmud nos cuenta que su suegro, Calvá Sabúa, se entera de que un hombre importante había llegado a la ciudad. Salió entonces a recibirlo. Y se dijo: iré a él, quizás me anule el voto que hice. El voto que él había hecho era: nunca más voy a ver a mi hija. Al llegar ante Rabbi Akiva, este le preguntó: sabiendo que ella, Rachel, se casaría con un hombre importante, ¿hubieras hecho este voto? Y Calvá Sabúa le dijo: no. Entonces Rabbi Akiva le dijo: yo soy Akiva, el que se casó con tu hija, Rachel. Su suegro, Calvá Sabúa, se avergonzó y nos dice el Talmud que le entregó la mitad de su fortuna. Por lo tanto, lo tenemos a Rabbi Akiva ya convertido en el famoso maestro, en el gran sabio, que de ser un simple pastor, de no conocer nada de nuestras leyes, de la Torá, de todo lo que fue aprendiendo, adquirió tanta fama y renombre, hasta incluso algunas citas mencionan un viaje de Akiva a Roma entre los años 95 y 96, finalizando el primero de los siglos, acompañado por otros rabinos, para pedirle al emperador romano de entonces, Tito Flavio Dominicano, anule los decretos contra los judíos, por lo cual vean si había alcanzado fama, renombre, prestigio y poder. Vamos a ver que Rabbi Akiva tiene una gran participación en la revuelta de Bar Kokhba, a quien él mismo incluso había nombrado como que el Mashiach había llegado. Y Rabbi Akiva fundamentalmente comprende el grave peligro físico y espiritual que amenazaba la existencia de Israel por ese entonces, por lo que continuó estudiando con mucho fervor, dedicando gran parte de su tiempo a la enseñanza. Fue detenido mientras dictaba clases y condenado, como otros sabios de su generación, a una muerte absolutamente cruel. Pero ni aún
la hora de su agonía se quebrantó su profunda fe en el pueblo y en Dios. Nos cuenta la Guemará, el Talmud, que fue capturado por los romanos y fue torturado hasta morir en Keisaria, Cesarea, en el año 135. La acusación había sido de que él había violado los decretos del emperador Adriano que prohibían la enseñanza de la Torá. Rabbi Akiva entonces fue torturado con peines de acero que los calentaban al rojo vivo y le iban arrancando la piel. Y dicen que Rabbi Akiva, antes de morir, sus últimas palabras son el famoso versículo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y que extendió la pronunciación de la letra Dalet, diciendo Adonai Echad. Y esa tradición la continuamos hasta el día de hoy en cada una de nuestras tefilot cuando rezamos el Shema. Y por eso extendemos la letra Dalet cuando rezamos el Shema, para honrar y recordar lo que hizo Rabbi Akiva en la hora de su muerte. Un cuento muy lindo sobre Rabbi Akiva dice que antes de morir, los romanos lo envuelven en rollos de la Torá y empiezan a prenderle fuego. Y la leyenda dice que Rabbi Akiva empieza a reír. Y algunos de sus alumnos que estaban espiando a ver cómo torturaban a su gran maestro, dicen, pero el rabí se volvió loco. Están quemándolo y se ríe. Entonces Rabbi Akiva dice, podrán quemar los rollos de la Torá, pero yo río porque veo que las letras empiezan a salir y empiezan a elevarse. Como diciendo, podrán quemar el libro, pero el mensaje no lo van a quemar y va a continuar transmitiéndose de generación en generación. Otro de los grandes personajes del Lag BaOmer lo tenemos en el medio, que es Bar Kokhba. Bar Kokhba es el famoso guerrero que lucha contra los romanos en el año 132 de la Era Común, ya con el templo destruido, hecho que fue considerado como la última tentativa de obtener la libertad. Si bien nosotros pensamos que cuando en el año 70 de la Era Común los romanos destruyen el Beit HaMikdash, ahí termina todo, no es así. La historia cuenta que después de eso continuaron habiendo pequeñas luchas durante más de 50 años y que distintas facciones de nuestro pueblo intentaron defenderse hasta último momento y mantenerse libres, soberanos e independientes. Bar Kokhba, un líder judío, comandó la tercera revuelta judía contra el Imperio Romano, que tuvo lugar entre los años 132 y 135 ya de nuestra Era Común. Y esta revolución, esta rebelión, fue conocida como la rebelión de Bar Kokhba. Pero pocas personalidades de nuestra historia fueron tan enigmáticas y controvertidas como Shimon Bar Kokhba. Para algunos, él fue un héroe que intentó unir a nuestro pueblo y liberarlo del dominio y de la opresión romana, mientras que para otros fue un individuo
egocéntrico con ilusiones mesiánicas de grandeza. A pesar de que las fuentes sean exiguas, es posible afirmar que la saga de este guerrero está, como lo dije antes, intrínsecamente ligada, unida a Rabbi Akiva. De hecho, fue el apoyo que Bar Kokhba recibe de Rabbi Akiva lo que le da el poder y la fuerza para liderar la revolución contra el Imperio Romano. A partir de la segunda fase de esta revolución, Bar Kokhba asume un papel preponderante en la lucha, pasando a la ofensiva y gradualmente expulsando las tropas romanas de sus posiciones hasta volver a tomar Jerusalén, donde él proclama el restablecimiento de la independencia de Judea, de Yehudá. Pero los romanos contraatacan, reconquistan sus posiciones perdidas y lo obligan a abandonar Jerusalén, donde Bar Kokhba no tiene más remedio que retirarse para la fortaleza de Betar. De ahí sale el nombre de otra Tnuá juvenil a lo largo y ancho del mundo, donde en esta fortaleza Betar, Bar Kokhba resiste hasta mediados del año 135, cuando finalmente la fortaleza es tomada. Por lo tanto, Lag BaOmer celebra la sorprendente victoria contra el Imperio Romano de Bar Kokhba, el gran líder militar judío, una victoria que otorgó casi 3 años de independencia nacional al pueblo judío. Aunque el resultado final tuvo consecuencias dramáticas para lo que fue finalmente el destino de nuestro pueblo, porque el emperador Adriano emitió un decreto de expulsión final de los judíos de Judea. Y por primera vez en la historia, incluyendo las 2 destrucciones de los templos, en el año 586, antes del Era Común, en el año 70, ya de nuestra era, los Bnei Israel perdían el derecho de habitar, aún como súbditos en la tierra de Israel. La caída de Bar Kokhba frente al Imperio Romano inició el periodo del exilio de nuestro pueblo y el famoso, digamos, establecimiento de las múltiples diásporas en las cuales nuestro pueblo fue viviendo a lo largo de los siglos. El tercero y último de los personajes del Lag BaOmer es Rabbi Shimon Bar Yochai, el Rashbi. La tradición nos enseña que también en este día del Lag BaOmer se recuerda la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai, uno de los sabios más grandes del segundo siglo, a quien se le atribuye la autoría del Zohar. Zohar en hebreo quiere decir resplandor, es el libro de cabecera, el libro básico de la Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai, un rabino, como les dije, del siglo II, y uno de los discípulos más consagrados, más afamados de Rabbi Akiva. Por lo cual, vemos cómo estos 3 personajes están absolutamente interconectados. Rabbi Akiva, Bar Kokhba y Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiva, al ser ejecutado por Adriano, desarrolló en Shimon Bar Yochai un fuerte sentimiento antirromano. Entonces, Bar Yochai consigue escapar con su hijo y se refugian durante 10 años, y hay otras fuentes que dicen que estuvo 12 años, así como los 2 periodos en donde Rabbi Akiva se fue a estudiar a la academia.
Rabbi Shimon Bar Yochai se esconde, se refugia en una cueva, en una caverna, donde, según la tradición, Eliyahu Anabí, el profeta Elías, le revela el libro del Zohar, el libro de la Kabbalah. Esta cueva todavía la podemos visitar en la actualidad, al menos eso es lo que los guías turísticos nos dicen cuando visitamos Israel, y se encuentra en una aldea drusa en el norte de Israel, cerca de Tzfat, una aldea que se llama Pekín, no Pekín, la capital de la de China, Beijing, sino Pekín, es una aldea drusa, es una aldea chiquitita, muy pictórica, donde la cueva, donde va mucha gente, y como si fuese el cótel, colocan papelitos pidiéndole deseos a Rabbi Shimon Bar Yochai. Es el padre de la Kabbalah, por así llamarlo. Cuando abandona el escondite, vivió algún tiempo en la ciudad de Tberia, en Tiberíades, ahí al pie del Kineret, del mar de Galilea, y en otras ciudades de la misma zona de la Galilea. Shimon Bar Yochai tuvo entonces una participación muy importante, muy activa en la fijación de las leyes judaicas, participó del grupo de rabinos que junto con Rabbi Yehuda Nasi van a liderar el proyecto de la Mishnah, que después va a dar lugar al Talmud. Y así Rabbi Shimon Bar Yochai se torna el más ilustre de los líderes de la Torá de su generación. Fue el primero que trae a consideración los aspectos relacionados con el alma en la dimensión mística de la Torá, conocida tiempo después como la Kabbalah. El Zohar, el libro del cual yo les venía hablando, es la base de la espiritualidad de lo que se llama la Hasidut, el hasidismo. Rabbi Shimon Bar Yochai fallece el día de Lag Baomer. Entonces, lo que nosotros tenemos perfecto. Entonces, lo que nosotros tenemos son costumbres. Primero, tenemos que se suelen encender antorchas recordando cómo Rabbi Akiva, junto con sus alumnos, se escondían en cuevas para estudiar la Torá a escondidas. Se suele jugar con arco y flecha, también simulando como Rabbi Akiva y sus alumnos se disfrazaban, iban a cazar al campo y en verdad iban a las cuevas a estudiar. Y finalmente, en Lag Baomer tenemos que solemos encender fogatas. ¿Por qué? Porque dice la tradición que Rabbi Shimon Bar Yochai, antes de morir, dijo: quiero que el día de mi muerte sea recordado con alegría. Y entonces quiero que la luz siga brillando. Por eso es que hasta el día de hoy
o en una situación más normal, muchos, miles de judíos hasídicos en Israel van a la ciudad de Tzfat. Hay un monte enfrente de la ciudad de Tzfat, que es el monte Meirón, en donde se encuentra sepultado Rabbi Shimon Bar Yochai. Peregrinan hasta la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai y encienden fogatas, recordando la luz de Rabbi Shimon Bar Yochai. Piensen también que no en vano el libro de cabecera, exactamente, gracias Rosita. El libro de cabecera de la Kabbalah es el Zohar, que quiere decir esplendor. Por lo tanto, el tema del fuego, de la luz, del brillo, tiene mucho que ver con Rabbi Shimon y con lo que su mensaje nos quería decir. Muy bien. La última diapositiva que hoy es, ¿y hoy cómo celebramos Lag BaOmer? No podemos salir, estamos en casa. Como vemos, acá están los muñequitos alrededor de una hornalla, haciendo de cuenta como que están encendiendo la fogata. ¿Qué nos pasa hoy con Lag BaOmer? ¿Cuál sería el mensaje que nosotros podemos transmitir? Entonces, descubrir cuál es el propósito de tu existencia depende de múltiples factores: conocer tus deseos y tus pasiones, comprender el llamado divino y reconocer quiénes son tu compañía en el viaje de la vida. Decía Marcel Proust, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Descubrir con nuevos ojos un tiempo nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? La reflexión te permite ahondar en tu alma. El silencio te da la posibilidad de escuchar. Y la distancia física de que puedas reconocer a quienes incondicionalmente te acompañan y quienes ya no están. ¿Cómo estás viviendo este tiempo de contar? Este tiempo de Sefirat HaOmer, este tiempo en donde vamos contando cada uno de los días hasta que vamos llegando a Shavuot. Este tiempo de descubrimientos te permita conectar con lo importante, con lo que hace valiosa tu propia existencia y con quienes llenan tu vida de valor. Que este Lag BaOmer que estamos ya dejando atrás nos inspire para continuar con la construcción optimista de nuestro futuro, nos inste a proteger la vida judía por doquier y que las luces de nuestra fogata iluminen nuestro presente y nuestro futuro. Volvemos aquí, los veo a todos. Aquel que quiera agregar alguna cosita, aquel que tenga alguna consulta, alguna pregunta, está invitado a abrir su micrófono y compartirlo con todos. De a uno, no se amontonen porque no sale sino. Los dejé a todos en silencio, los dejé pensando, eso es bueno. Pablo, te hago una pregunta, ¿puedo? Claro. Nora, bueno, dale. El Zohar y la Cábala
hace mucho que yo la leo, la estudio en un lugar indicado. Y sin embargo, para los hasídicos y las comunidades ortodoxas, las mujeres no deben, es como que es para el hombre el Zohar. ¿Sabes algo de eso? Bueno, voy a responder. No soy adepto al Zohar y a la Kabbalah, pero eso sí lo sé. Las fuentes más clásicas, por ejemplo, el Shulchan Aruch, dice solamente recién a los 40 años, cuando el hombre tiene la barba larga y densa, está capacitado a empezar a leer el Zohar. ¿Por qué? Porque el Zohar es como si vos tuvieras una fruta y vos querés llegar al corazón de esa fruta sin pasar por la cáscara, por el gajo, sin que vos, digamos, saborees no sé, imaginate alguna naranja. Y vos solamente quieras llegar a la semilla. Bueno, para que vos llegues a la semilla, primero tenés que pasar por la cáscara, después tenés que empezar a comer el gajo, saborearlo, tomarlo, y entonces entra esta famosa historia que otra vez lo vincula a Rabbi Akiva, dice que 4 rabinos ingresan al Pardés. El Pardés se lo suele llamar como el jardín del Edén, de ahí sale la palabra paradise, paraíso, paradiso, y estos 4 rabinos tienen 4 experiencias absolutamente distintas. Uno entra, ve lo que hay ahí y se muere. Otro entra y queda loco. Otro entra y sale del mundo judío, y el único, el Talmud nos dice, que entró y salió en paz de Shalom, es Rabbi Akiva. Por lo cual, hay 4 pasos, hay 4 niveles, de lo más simple, que es el Pshat, a lo más profundo, que es el Sod, y otra vez, con la palabra Pardés, se pueden escribir los 4 niveles. La Fei, la P, es el Chat. Lo más simple, leo el texto de la Torá y entiendo lo que yo leo. Este es el primer nivel. Hay un segundo nivel, que es el Remes, un indicio. Leo el texto, no me quedo solo con lo que el texto me dice, ya voy una segunda capa. Después paso al Drash, de ahí sale el Midrash, la Drashá, la prédica. Es un tercer nivel. Y después voy al Sod, al oculto, donde ahí entra la Cábala, a lo secreto. Sería el corazón, la semilla de esa naranja. Entonces, primero, decían las fuentes clásicas, la mujer en el siglo XV no tenía, a ver, no es que no tenía permitido, no era tradicional que la mujer se dedicara a estudiar Torah. Entonces, si no estudiaba Torah, ¿cómo va a poder saber Kabbalah si no sabe lo más básico? Entonces, empezaban por ese lado. Y el tema de la edad tenía que ver con una visión de entender bien. Primero tenés que tener experiencia de vida. Es lo que, no sé, lo que mis papás o mis abuelos decían, te falta calle. Podés tener el título, pero te falta calle. Y la calle solo la vas a aprender con años, cuando la vida te pasa y cuando vos aprendas lo que sufre un hijo, lo que le pasa a un marido, a una esposa, cuando sepas lo que es
el trabajar, el ganarse el pan. Cuando vos tengas calle, ok, entonces vas a estar también con otro nivel para que puedas entender lo profundo que la cábala te quiere enseñar. ¿Estás por respondida? Bueno, no, lo único que me sorprendía que cuando lo fui a comprar a una librería en Buenos Aires, porque no lo encontré acá en Rosario, me dijeron, no, el Zohar es solo para los hombres. Claro, Dice, porque fuiste a una librería sí, religiosa. equivocada. No, equivocada, pero Equivocada entre comillas. mirá, hay que saber respetar a cada uno dentro de Está su bien, área por supuesto, pero yo lo e intentar, desconocía, mirá, Pablo. obvio, una de las enseñanzas más lindas que Rabbi Akiva nos deja es, le preguntaron cuál es la enseñanza mayor que tiene la Torá, y Rabbi Akiva dice, Beapta le reajá camuja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo cual, podríamos decir que el Lag BaOmer sería también el día del respeto judío. Claro. Dentro de las cosas que tenemos que aprender es a respetarnos dentro de nuestras diferencias y saber Sí. que nos podemos enriquecer y que podemos compartir mucho y aprender los unos de los otros. Sí, de acuerdo. Sí, Bueno, sí. que Belkis quería decir algo. Belkis, Sí, Morá. Pablo, Dime. no quiero decirte algo que dijiste, nombraste Pekín. Sí. Sí, Pekín, no sé si vos lo conocés. Sí, lo conocí. Me dio mucha emoción. Te voy a decir por qué. En el año 2014 fui con mi nieta a Israel y la familia de ellos, de los Ode, de mi yerno, son todos nacidos en Pekín, los abuelos. Claro, vienen de allá, o sea que son los palestinos verdaderos. Y visitamos la ciudad y cuando entramos, preguntamos si conocían a la familia Ode y muchísimos la recordaron. Mirá. Pero había una sola señora perteneciente a la comunidad judía entre los drusos, que la respetaban un montón y seguía manteniendo el Beit HaKnesset, la llamaron y nos llevó. Era una mujer muy grande, que venía con una escoba y con un balde a limpiar el Beit HaKnesset, y nos llevó al Beit HaKnesset, y se llama Zinati, y fue la que encendió para los 70 años de Medinat Israel una masúa, no sé si... Sí, mira, lindo. Fue ella y una drusa, a las dos de Pekín, las llevaron a encender a cada una masúa. Mira. Nos contó la historia y se acordaba de la familia, y mi nieta se emocionó un montón al escuchar y al entrar al Beit HaKnesset y ver que delante del Aron HaKodesh había un parojet donde decía Leilui Nishmat, no me acuerdo el nombre, pero decía, ellos no lo llaman Ode, sino Uda, y ellos originalmente eran Uda Cohen. Bueno, eso es lo que quería decirte para comentarte de cuándo viene la historia, y los Yehudim se tuvieron que ir porque debían muchísimos impuestos y no tenían cómo pagárselo al imperio en ese otomano. No, era en la época de los británicos. Los ingleses, ok. Pagarles, y entregaron las coronas de los Sifrei Torah, que eran de oro, eso nos contó ella, para pagar, pero como ya no tenían cómo seguir pagando, tuvieron que emigrar. Linda historia, gracias por compartirla, qué bueno. Bueno, gracias, Pablo. Hola, Cabot, muy lindo. Gente, ¿alguna consulta? Bueno, mañana nosotros tenemos a las 18:30 una nueva charla con este ciclo de Rabanim invitados. Mañana vamos a contar con la presencia del rabino Pablo Gabe, mi tocayo de la comunidad
Bnei Israel de Santiago de Chile. Nos va a estar hablando sobre contradicciones en la Torá. Así que mañana les voy a estar mandando los datos para que nos podamos comunicar y podamos aprender lo que él viene a compartir junto con todos nosotros. Hablando del Lag BaOmer, de fogatas, estos encuentros también son una manera de que cada uno de nosotros, desde casa, cuidándonos, mantengamos encendida la llama de nuestro judaísmo y la sigamos transmitiendo a nuestros hijos y a vuestros nietos. Les mando un gran abrazo, un beso grande y nos vemos mañana. Chag Sameach para todos. Chau, chau. Chag Sameach. Chau, Silvana. Bye. Chag Sameach. Hoy Silvana. Cortó. Hola, Karina. Hola, ¿cómo están? Chag Sameach. ¿Cómo andan? de Buenos Aires. Chag Sameach para todos. Chau, chau. Chag Sameach. Chao. Toda la comunidad.